Bien, ¿y usted, profe? Bien, gracias a Dios, ya. Pero estoy preocupada, niños. El día miércoles, me da con el miércoles, no sé por qué. El jueves pasado tuvieron la prueba, la última prueba del semestre. Y la verdad es que 19 no la rindieron, chiquillos, y eso es mucho. Yo entiendo que puedan tener problemas de repente. Aparte que la prueba estuvo abierta hasta tarde, entonces fueron muchas las Profe, que no ¿lo la puede decir, dieron. por favor? No tengo la lista porque son tantos que la verdad, si yo miro, yo le hago clase a toda la enseñanza media, y los primeros medios donde más faltaron. Ustedes no son los que faltaron más. De hecho, en otros me faltaron 22, 25, esos faltaron. Entonces, estar anotando, no tengo el listado de todos los que me faltaron, así que haga memoria. Y la otra forma de saber es que se meten a WebClass y ahí ven si rindieron la prueba o no. Véanlo, ¿ya? Porque se puede ver, ¿ya? ¿Por qué les hablo de la prueba también? Porque el día miércoles, claro que faltan 20 todavía que no han entrado. Bueno, el día miércoles, pasado las 2 de la tarde, voy a asignar la prueba para que la den los atrasados. Así que para que ustedes lo comenten con sus compañeros, por favor. Yo sé que la profesora jefe ayer les debe haber comunicado, porque yo mandé ayer el mensaje, ¿ya? Para que den las pruebas atrasadas, por favor, porque esa era la última prueba para cerrar el semestre, ¿ya? Así que bueno, ojalá que cumplan mañana. Si tienen grupo de WhatsApp, coméntenlo, que mañana se aplica la prueba de la semana pasada de biología para los que no la rindieron, por favor. ¿Ya? Ya, niños, vamos a trabajar entonces. Voy a compartir el Power. Y recuerden ustedes... Oh, ¿qué hice con el Power? Lo perdí. A ver, espérenme un poquito que no sé qué, ¿por qué no lo tengo el Power acá? Chanfle, ¿qué pasó? Espérenme un segundo, porque no sé dónde lo metí. Uy, lo cerré más encima. Estaba pajareando y lo cerré. Ya. 2 segundos y lo abro al tiro. Ya. Ahora sí que lo puedo abrir porque no sé por qué lo había cerrado. Ahí está. Ahí está. Ya, niñitos, vamos a continuar, ¿no es cierto?, con lo que estábamos viendo, con estos niveles de organización de la materia. Y hoy día tendríamos que hablar acerca de los ecosistemas, aunque ya habíamos dicho algunas cosas acerca de los ecosistemas, ya dentro del ámbito ecológico habíamos visto que era uno de los niveles más complejos, ya, así que veamos el objetivo. Dice explicar cuáles son los componentes de un ecosistema, sus interrelaciones y su importancia biológica, ya. Y vamos a partir con una imagen, ¿no es cierto? Y puse acá, ¿qué muestra la imagen? ¿Qué podemos observar acá en esta imagen? A ver. Diferentes tipos de vida. ¿Cómo? Diferentes tipos de organismos también. Ya, tenemos distintos seres vivos, ¿no es cierto? Que hay peces, caracoles, hay plantas acuáticas, ¿Esto está insectos. ubicado como en el mismo sitio? Ya, correcto, ¿no es cierto? Pero también hay otros elementos, como vemos acá, el La sol, vegetación. suelo, claro, aparte de seres vivos, ¿no es cierto? Nosotros nos vamos a encontrar con que hay otros elementos que son propios del lugar,
de este ambiente en que existen La todos estos vegetación. seres vivos, ¿ya? Que está el sol, como decía, el aire, hay una cierta temperatura, claro, obviamente que yo en el dibujo no percibo la temperatura, obviamente. Bueno, pero acá tendríamos en realidad un ejemplo de un ecosistema. Ahora, la pregunta es, ¿qué son los ecosistemas? ¿Qué me podría decir lo que es un ecosistema? A ver, ¿quién recuerda lo que uno es un ecosistema o lo que saben acerca de los ecosistemas? Varias especies que viven en un lugar específico. Ya, distintas especies que viven en un lugar específico, ya. Sí, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir? Bueno, Que para está que hecho todas Sistema, estas... sistema de biológico. animales. ¿Cómo, perdón? Sistema Que justo biológico que hablaron está dos. constituido por seres vivos. Ya, sí, es un sistema biológico, tiene toda la razón, pero cuando yo hablo de un ecosistema, debo considerar, aparte de los seres vivos, debo considerar, ¿no es cierto?, todos los elementos que constituyen, o digamos, que son parte del ambiente donde existen estos organismos, ¿ya? Y que son necesarios para los seres vivos, porque si no, no podrían existir. Entonces, estos seres vivos que habitan en un lugar específico, en un ambiente determinado, se relacionan con todos aquellos elementos sin vida que están en ese lugar. Y ahí hablamos de un ecosistema. Cuando consideramos estas interrelaciones o estas relaciones que se establecen entre los seres vivos del lugar y todos los elementos sin vida que ahí existen que le permiten vivir a ellos. Ese es el punto. Entonces, toda esa unidad que se genera, como en el caso de acá, ya esto es una unidad, ¿no es cierto? Ahí este es un ecosistema porque aquí hay una serie de organismos vivientes que son de distintas especies, pero que para poder ellos existir dependen de todos estos elementos sin vida que aquí existen y se interrelacionan, ¿ya? Hay una interrelación, una relación entre seres vivos y los elementos sin vida, ¿ya? Entonces ahora, hablemos de los componentes de un ecosistema. ¿Cuáles serían los componentes de un ecosistema entonces? A ver. En general, El estamos ambiente, yendo... ¿Cómo? el ambiente del lugar, Ya, ¿y qué incluye ese ambiente del lugar? la temperatura, si es que debe Ya, estar seco, húmedo, la humedad, ¿no es cierto? y, ¿Qué más? el tipo de aire puede ser, El aire. ¿Qué más? vegetación, Ya, la vegetación. Entonces la vegetación, los animales, los insectos, todo. Bueno, entonces nosotros tenemos como componente de un ecosistema, ¿no es cierto?, elementos vivos y elementos sin vida, ¿ya? Y como decíamos, los seres vivos, los elementos con vida, dependen de los elementos sin vida. Ya, y aquí hay un ecosistema, ¿no es cierto?, que necesitan estos peces para existir, por ejemplo. ¿Qué elementos sin vida requieren para existir? Las algas Ya, pero elementos sin vida. ¿Qué elementos sin vida necesitan ellos para existir? del agua, El agua. ¿Qué más? ¿Qué más hay en el agua que ellos necesitan? el oxígeno, El oxígeno, por ejemplo, ¿ya? O en el caso de las algas, ¿qué necesitan las algas para existir? Porque aquí también hay algas. Ahí estamos identificando agua, algas. vitaminas para poder crecer. el agua, Sí, el agua necesita nutrientes, ¿no es cierto, Clemente? Necesitan también oxígeno, ¿ya? Y la energía Bueno, del sol, aunque le entonces, llegue poquita. los seres vivos requieren de una serie de elementos que ahí existen y se relacionan con ellos, ¿ya? Entonces, así nosotros hablamos de esta unidad que se denomina ecosistema. Ahora, a estos elementos que constituyen o estos componentes del ecosistema, los separamos en dos grupos. Y hay uno que le llamamos elementos bióticos o factores bióticos y hay otro que le llamamos elementos abióticos, ¿ya?
o componentes abióticos. Ahora, ¿quiénes son los componentes bióticos? Son todos los seres vivos, ¿ya? Y los elementos o factores abióticos son todos los elementos que no tienen vida, todo lo no vivo, lo que no ha tenido nunca vida. Esos son los elementos o factores abióticos. Y antes de seguir voy a hacer una aclaración de la escritura. Esta letra que yo elegí, el punto y el acento los hacen iguales. Fíjense en la J por ahí va a aparecer una J y aparece el punto y el acento igual, por si acaso. ¿Ya? Bueno, entonces, estos elementos o factores bióticos requieren de los abióticos para poder existir. Bueno, y aquí hay una imagen que muestra esa relación tan estrecha que existe entre los elementos abióticos o factores abióticos del ecosistema y los elementos bióticos. Ahora, a todos los factores abióticos yo le voy a llamar o forman en conjunto lo que yo llamo el biótopo del ecosistema. En cambio, a los factores bióticos, a todos los seres vivos, el conjunto de ellos yo le llamo de dos formas, biocenosis o también la puedo llamar comunidad biológica. Y yo voy a estar usando los dos nombres indistintamente. Voy a hablar de biocenosis o comunidad biológica, y ustedes tienen que entender de qué estoy hablando. Estoy hablando de todos los seres vivos que existen en ese lugar, ¿ya? Y que dependen de todos estos elementos abióticos que constituyen el biótopo. ¿Listo? Ya, preguntas, dudas de lo que he dicho. ¿Dudas? Profe, ¿No, niños? ¿No? Ya. profe. Sigamos. Y aquí hay otro ejemplo. Bueno, en un ecosistema que puede ser terrestre, los factores abióticos podrían ser el clima, suelo, la disponibilidad de agua, relieve, altitud. En ecosistemas acuáticos, el sol, el aire también, ¿no es cierto? Que decíamos, ¿no es cierto?, que el oxígeno se disuelve en el agua, pero también el dióxido de carbono, ¿ya? El espacio geográfico, el relieve, el agua, el grado de salinidad que puede tener el agua, ¿no es cierto? La temperatura, también, bueno, el clima y la presión que ahí existe. Bueno, ahora, todos estos factores abióticos determinan los seres vivos que, ¿no es cierto?, existen en el ecosistema, ¿ya? Y aquí yo puse una imagen de ecosistemas de nuestro país donde intento mostrar eso, o sea, el clima que aquí existe, o los factores abióticos determinan un tipo de ser vivo o tipos de seres vivos distintos. ¿Ya? Porque las condiciones, ¿no es cierto?, ambientales o los factores abióticos también son distintos. La temperatura, el grado de humedad, ¿no es cierto?, la salinidad, etc. ¿Ya? Bueno, entonces, un ecosistema es la unidad constituida por el conjunto de elementos bióticos que forman la comunidad biológica y que se relaciona con los factores abióticos, o sea, el biótopo. Y luego eso mismo lo coloco acá en un esquemita, ¿no es cierto?, que me trata de representar precisamente lo que estoy diciendo acá. Todos los seres vivos que constituyen esta comunidad biológica, o biocenosis, que finalmente son los factores bióticos, se interrelacionan con los factores abióticos o componentes abióticos del ecosistema, y ellos constituyen el biótopo. Entonces, yo no puedo separar a estos, no los puedo separar, ¿ya? Hay una dependencia. Los seres vivos, la comunidad depende de todos ellos, y hay un efecto de todos estos elementos sobre los seres vivos
y también hay un efecto de esta comunidad de los seres vivos sobre los factores bióticos. ¿Ya? Bueno, ahora, lo otro que no debemos olvidar, que los seres vivos pasan dos cosas. No puede vivir, ¿no es cierto?, fuera de este biótopo, o sea, los seres vivos de la comunidad son dependientes del biótopo, y por otro lado, los seres vivos de la comunidad también se relacionan entre ellos. No olvidemos eso, ¿ya? Entonces, en un ecosistema, yo voy a tener esta comunidad biológica estrechamente relacionada con estos factores abióticos. Ahora, en un ecosistema, ¿no es cierto?, nosotros podemos reconocer otros niveles de organización, como son los individuos, aunque aquí no está mencionado, pero obviamente existen, la población y la comunidad, ¿no es cierto? Nosotros habíamos hablado de las poblaciones, y habíamos dicho que estaban constituidas por organismos de la misma especie, ¿ya? Y vimos algunas características de estas poblaciones, ¿no es cierto? Pero decíamos también que las poblaciones no podían existir aisladas de otras poblaciones, o sea, difícilmente yo solo voy a tener en un área natural solamente individuos o una sola población y nada más. Voy a tener, no sé, pues, en el África, solo elefantes y nada más. No va a haber ningún otro ser vivo. Eso no ocurre, ¿no es cierto? Las poblaciones interactúan entre ellas y dan origen, por ejemplo, a una comunidad, ¿ya? Y obviamente, para que puedan ellas existir, estas poblaciones interactúan entre ellas y, ¿no es cierto?, componen a esta comunidad. Bueno, y lo otro importante es que nosotros cuando hablemos de ecosistema y comunidad no los confundamos. Cuando yo hablo de ecosistema estoy hablando de una unidad mayor, más compleja todavía, porque ahí voy a tomar en cuenta o voy a considerar a la comunidad, ¿no es cierto?, junto con los elementos sin vida que ahí existen y todas las interrelaciones que se establecen entre ellos. ¿Ya? Pero si hablo de comunidad, solamente voy a tomar en cuenta, si yo voy a estudiar a la comunidad exclusivamente, voy a hablar solo de los seres vivos y las interrelaciones que puedan existir entre ellos, nada más. Pero si hablo de ecosistema, estoy hablando de algo más complejo, porque tengo que considerar a esta con los elementos abióticos y sus interrelaciones. ¿Ya? Ahora, en relación a los ecosistemas y a estos niveles, resulta que, ¿no es cierto?, existen muchos ecosistemas. Ahora, la verdad es que si yo voy a un área natural, no sé, pues se me ocurrió voy a ir al sur de Chile, a la región de los lagos. Ahora, ahí yo voy a tener muchos ecosistemas, ahora pareciera que no se perciben, pero existen ciertos límites entre un ecosistema y otro. Ahora, el conjunto de ecosistemas que son similares, que tienen características similares, ¿no es cierto?, que comparten lugares comunes, yo lo voy a llamar biomas, ¿ya? Ahora, en nuestro país, por las características que tiene nuestro país, ¿no es cierto?, por su longitud, su geografía, tenemos también distintos biomas, ¿ya? Ahora, los biomas y todos los ecosistemas forman lo que nosotros llamábamos la biosfera, que viene siendo finalmente el planeta como este gran ecosistema que nosotros tenemos y en el cual existimos, ¿ya? Así que no olvidemos eso. También podemos considerar a una escala mucho mayor al planeta Tierra como un gran, ¿no es cierto?, ecosistema, ¿ya? Y que estaría conformado a su vez por ecosistemas más pequeños, ¿ya? Bueno, veamos ahora, vamos a hablar específicamente de las comunidades de un ecosistema, ¿ya? Y vamos a hablar de esas relaciones que se establecen entre los seres vivos de un ecosistema,
ya que son, por ejemplo, fundamentalmente el tipo de relación que se establecen entre los individuos de un ecosistema son relaciones alimenticias, que son las que les permiten en el fondo existir, porque ellos necesitan obtener alimento. ¿Ya? Ahora, son muchas las relaciones que se establecen entre los individuos de un ecosistema. Por lo tanto, las vamos a clasificar en dos grupos. ¿Ya? Vamos a hablar de las llamadas interacciones o relaciones intraespecíficas, ¿ya? Y las que llamamos interacciones interespecíficas. Tenemos entonces de las dos en una comunidad. Por ejemplo, si yo voy a retroceder acá, en esta primera imagen que yo coloqué, aquí, nosotros tenemos, vamos a hablar, solo ahora nos vamos a fijar en la comunidad, o sea, todos los seres vivos que aquí existen, la comunidad biológica o la biocenosis. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que existen relaciones entre los seres vivos. Hay algún tipo de relación entre los seres vivos. Y las vamos a separar en dos grupos, en las llamadas relaciones o interacciones intraespecíficas y las llamadas relaciones interespecíficas. Ya. Veamos entonces. Las relaciones intraespecíficas son aquellas relaciones que se van a producir entre individuos de la misma especie. Y yo acá hice una representación, ¿ya? Cuando uno entiende algo, es bueno poder representarlo a través de dibujos sencillos, a través de algún diagrama simple. Entonces, cuando uno ha entendido algo, lo mejor que puede hacer es tratar de representar eso que entendió a través de algún diagrama, a través de algún esquema, ¿ya? Bueno, y aquí yo estoy representando estas llamadas relaciones intraespecíficas con letras y flechas, donde, ¿qué me representa estas letras? ¿Qué me representan las letras? A ver. Profe, la especie. Las especies, ya. ¿Y por qué yo puse dos letras iguales? Porque son de la misma especie. Son de la misma especie y nosotros estamos hablando de relaciones que se producen entre individuos de la misma especie, ¿ya? Y las flechas que van de un lado para otro me representan estas interrelaciones, ¿ya? La relación que se va a establecer entre el individuo A, entre estos dos individuos, A1 y A2, llamémoslo así, ¿ya? Ahora, ¿qué ejemplo me podrían dar de relaciones intraespecíficas? ¿Por qué se producen estas relaciones entre individuos de la misma especie? Por ejemplo, ¿cuál relación me podrían mencionar? La reproducción. La reproducción, ¿no es cierto? Los individuos se van a reproducir y hay un tipo de relación que es intraespecífica. Ya, ¿cuál otra? El apareamiento, que en realidad sí, vamos a decir. Lo que comen, puede ser. ¿Cómo? A ver, por ejemplo, Lo que comen. no. Pero por ahí podría ser, ¿cuál otra interrelación se podría establecer en relación al alimento? A ver, ¿no? Una manada. Pensemos en una manada de lobos. Ya, ahí tenemos interacción intraespecífica. Ya, esa manada de lobos. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué yo hablo de relación intraespecífica ahí? Porque van juntos ¿Para qué? para cazar. Para cazar, ¿no es cierto? ¿Por qué otro motivo podrían estar juntos además de cazar y proveerse de alimento? eh, En el caso de los elefantes, ¿Reproducirse? no cazan. para no ¿Perdón? estar, para defenderse. ¿Reproducirse? Para protegerse, para defenderse. Ya, hay relaciones que son, ¿no es cierto?, intraespecíficas. Y luego tenemos las relaciones interespecíficas que se producen entre individuos de especies distintas. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, ya representado también por letras, pero en este caso, letras que son distintas,
¿no es cierto? Especies diferentes. Eso es lo que me representa cada letra, una especie. Y en este caso son diferentes especies distintas. ¿Ya? Bueno, y aquí también vamos a ver algunas de esas relaciones. Bueno, relaciones intraespecíficas, volvemos acá un poquito, se da entre individuos de la misma especie, compiten por los mismos recursos, por ejemplo. Y ahí puede competir por el territorio, por ejemplo, por los nutrientes en el caso de las plantas, pues, del suelo, por la luz, pueden competir por la hembra, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, vamos ahora a las relaciones que son interespecíficas, estas que se dan entre individuos que son de especies distintas. Bueno, aquí cuando nosotros estudiamos este tipo de relaciones, nos encontramos que entre los individuos que establecen esta relación podría ocurrir que alguno de ellos se viese beneficiado. Ahora, podría ser que estuviesen los dos beneficiados. O también podría darse que uno se beneficiara con la relación y el otro se perjudicara. O también podía darse, en algunos casos ocurre, que en esta relación que se estableció ni se perjudican ni se benefician. ¿Ya? En tal caso, nosotros hablamos de relaciones que son neutras. ¿Ya? Ahora, estas relaciones nosotros las podemos, o digamos, los beneficios, los perjuicios que pueden obtener, la podemos representar a través de algunos símbolos. Por ejemplo, en el caso de las relaciones que son beneficiosas, podríamos representarla, ¿no es cierto?, con el signo positivo, que nos indicaría, ¿no es cierto?, que el organismo se va a beneficiar. En cambio, las perjudiciales las podíamos representar con el signo negativo. Ahora, yo puse 2 rayitas para que se viera, porque uno era muy poquito, ¿ya? Pero es una rayita, pero con el signo negativo. Y aquellas relaciones interespecíficas en que los individuos ni se benefician ni se perjudican, ¿no es cierto?, las vamos a representar por un seguito, ¿ya? Bueno, ya ahora, ustedes me van a decir si conocen alguno de estos tipos de relaciones. ¿Y me podrían mencionar algunos de estos tipos de relaciones que se establecen entre individuos de especies distintas? Joaquín, ¿conoce alguna de ellas? Ay, yo pensé que era una estatua de sala y estaba tan serio. No, ninguna. Yo creo que sí conocen. Francisco Guzmán, ¿usted me puede nombrar alguna? ¿Esa, profe? ¿Alguna de estas relaciones que se establecen entre individuos de las distintas especies? ¿No? ¿Conocen alguna? El nombre, a lo mejor no explicarla, pero conocer el nombre de esas relaciones. Puede ser la casa. La casa. Pero la casa no es el nombre que reciben precisamente, no. Ya, vamos a eso porque ahí me va a decir, ah, sí, yo sabía, ahí se van a... Profe, Ahí están, ¿tener una miren, misma presa? miren a la pizarra, miren a la pantalla, niños. Algunas de estas relaciones interespecíficas, porque en realidad hay hartas más, pero estas son las que más uno suele estudiar y que más también puede identificar. Una que se llama parasitismo, ya, otra mutualismo, otra que se llama comensalismo, otra que se llama depredación y otra competencia. Aquí también se da la competencia, recuerden que entre individuos de la misma especie también se da la competencia. ¿Ya? Acá también se va a dar la competencia entre individuos de especies distintas. ¿Ya? De competencia Dígame. puede ser como de competencia entre la misma especie puede ser como por ejemplo las cabras montañesas que se pelean por la hembra. Sí, por ejemplo, sí. O por el territorio, pues. Por el liderazgo, el de la misma especie. ¿No es cierto? Por ejemplo, los caballos en una manada. O los leones también.
Ahí tenemos competencia, ejemplos de competencia entre individuos de la misma especie. Pero también se da la competencia, insisto, entre individuos de especies distintas. ¿Ya? Bueno, vamos a estudiar hoy día, vamos a alcanzar a estudiar el parasitismo y la otra la dejamos para la otra clase. ¿Ya? Esto está en el libro también. Bueno, yo creo que todos han oído hablar del parasitismo. El parasitismo es esta relación que se da entre dos seres vivos en que uno se ve beneficiado, ya, el parásito, así se le denomina, y el que se ve perjudicado, ¿no es cierto?, que es el hospedero. Ahora, el parásito es quien va a vivir a expensas del hospedero, ¿ya? Ahora, no le causa la muerte, porque, ¿no es cierto?, si no se quedaría sin su hospedero que lo está en el fondo manteniendo, ¿ya? Por lo tanto, sí lo puede dañar, pero no al punto de que le provoque la muerte, ¿ya? Ahora, veamos acá, en el caso de esta relación que llamamos parasitismo, uno se ve beneficiado, que es el parásito, por lo tanto lo vamos a representar por el signo más. En cambio, el otro individuo, este vive a expensas de este, el hospedero se ve perjudicado, ¿ya? Y a esta relación para él le significa, ¿no es cierto?, daño, perjuicio, por lo tanto le vamos a colocar el signo negativo, ¿ya? Ahora, ejemplos de este yo creo que conocen muchos ejemplos, ¿ah? Y el que más vamos a nombrar es el de la garrapata, que sería el parásito, y el perro. ¿Ya? La garrapata se beneficia, vive a expensas del perro, la garrapata se beneficia, y el que se ve perjudicado, ¿no es cierto?, el hospedero, que es el perro. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar de parasitismo? Por la Samira Sarraz. ¿Qué me puede decir la Samira? Profe, me acuerdo que había un pez que tomaba como, no me acuerdo si era un pez, pero era un parásito que como que se ponía la lengua de un pez y como que lo podía controlar, algo así. En la lengua. Yo sé de uno, pero que no es parasitismo, que es el tiburón con otro pescadito, que se le pega como al cogote del tiburón. Ah, un pescadito de esos chiquititos que se le pegan, como que se le aferra al tiburón. Sí. Ahora, ese pez, se me olvidó cómo se llamaba. Se me olvidó. Ya, ese pez ahí él no daña al tiburón, no se ve perjudicado el tiburón. Ese es otro tipo de relación, pero aquí estamos viendo ejemplos de relaciones de parasitismo. ¿Qué otra relación, qué otro ejemplo de relación de parasitismo me puedes mencionar? La varroa en la abeja. No la conozco. ¿Qué es lo que es? A ver. Parece un puntito rojo que se le pone en la cabeza y eso se va como alimentando de la abeja y no la deja tranquila. Como la garrapata. No lo sabía, tiene un parásito, es un parásito de la abeja. Ya, Sí, parece muchas un gracias punto por rojo el en la comporte, frente. lo voy a buscar porque no lo conocía. Ya, ¿cuál otro? Había ¿cómo se dice? Un parásito en la abeja también, pero que se le pega esta vez como en el poto, por así decirlo, como en el poto de la abeja, y ese parásito se quedaba ahí y podía matarlo, que no mal me acuerdo. Ya, pero vamos a buscar esos parásitos, a veces me parece menos... Profe, ¿puede ser las termitas o no? ¿Y quién es el hospedero aquí? Puede ser. Pero ¿es necesario que el hospedero sea un ser vivo o no? Sí, pues sí, por eso estamos hablando. Relaciones espéreme, relaciones entre los individuos de una comunidad. Y en el caso de las termitas, no, no parasitan a alguien, se meten en la madera, que es distinto a cualquier cosa que sea madera. O sea, puede llegar a parasitar en un ¿Las árbol, no. sanguijuelas puede ser entonces?
Ya podría ser las sanguijuelas, ¿qué más? Por ahí la Las compañera. pulgas Las pulgas y el perro. y los gatos. O los gatos, ¿no es cierto? Ahora, ojo, existen parásitos que viven por fuera del cuerpo de los animales, hablamos de ectoparásitos, o en las plantas, pero también hay parásitos que viven dentro del organismo, ¿ya? Eso se llaman endoparásitos. ¿Ya? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un endoparásito? En el hombre, por ejemplo. Endoparásito que está dentro del cuerpo humano o ¿Cuál, del po? cuerpo de los pedros. ¿Cuál? Al tiro. ¿Qué parásito podemos llegar a tener nosotros? Y que puede ser bien molesto y dañino. Oh, ya, que nos queda un minuto. Ya, niños. El mintos. ¿El ancilostoma? La lombriz solitaria, niños. Ya, chiquillos. ¿Qué estudiamos hoy? ¿Qué son los ecosistemas? ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Vimos qué son los factores bióticos y abióticos, cómo están constituida la comunidad biológica, relaciones de la comunidad biológica y alcanzamos a hablar del parasitismo. Ahora, voy a pasar y vuelvo ahí. Tarea. Averiguar cuáles son los tipos de ecosistemas que existen. ¿Ya? Después, pegar dos imágenes de ecosistemas distintos. Y en esa imagen usted va a señalar dos elementos bióticos y dos elementos abióticos. Para que a usted le quede claro cuál es la diferencia entre ambos. Y lo último, Profe, dar 3 ejemplos de relaciones intraespecíficas. Dígame. si no encontramos imágenes, ¿podemos dibujarlo? Sí, pero que no sea ojalá un dibujo surrealista, ¿ya? Ok. ¿Me entiende la idea? Que no esté De que no nos así volvamos locos distorsionado dibujándolo. el dibujo. Claro, no le pido que sea un Picasso, pero que sea un buen dibujo. De repente hasta pueden calcar con papel diamante o algo parecido si tienen. Si es que no pueden, sí está bien, un recorte, de repente también pueden encontrar cosas, recortar de revista o algo, de diario a veces también. Ya, y yo ahora para la clase digo, de un ejemplo de un ecosistema, que nos vamos a dar un minuto más nomás, nos quedan 2 minutos. Ejemplo de un ecosistema, ¿cuál sería? Para que tengan una idea también que pueden pegar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de un ecosistema? A ver, profe, no sé, sinceramente no. Uno se más me- grande, uno más pequeño. Por ejemplo, ¿Las hormigas? pero es que si yo hablo de hormigas, estoy hablando de una población. Ok, ok, ok. ¿La sabana? Ya. Listo. ¿Y algo más chiquito? ¿Un lago? Ya, un lago otra vez, me nombraron lo mismo. Ya, bueno. Ya, bueno, de nota le pregunté, así que ya. Me corrí. ¿Qué relación existe entre la comunidad entre comunidad y población? ¿Qué ¿Una relación aglomeración existe? de gente? ¿O de seres vivos? A ver, cuando yo hablo de población, no estoy hablando de la población humana, estoy hablando de una población biológica, estoy hablando del concepto de población en general. ¿Ya? ¿Qué Eh, ¿Una relación hay aglomeración de entre seres vivos? comunidad y población? ¿Tienen alguna relación o no tienen nada que ver? Sí, tienen algo que ver. Ya. ¿Qué tienen que ver? Ambas son aglomeraciones de seres vivos. Ya, pues, pero ¿cuál es la relación que existe? No, eso sería como una semejanza, no una relación. ¿Cuál es la relación? ¿Qué conexión hay entre población y comunidad? A ver. Clemente Monasco. profe de población puede ¿Qué? ser de. ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué es más complejo? ¿Una población o una comunidad? Una población. Una, una comunidad. La comunidad. ¿Qué es más simple? La población. ¿Qué empiezan a formarse primero? Las poblaciones. ¿Qué se forman luego en un lugar? Las comunidades. Las comunidades, ¿cuál es la relación?
Las comunidades una comunidad está formada por distintas poblaciones. Esa es la Por relación que, por distintos seres vivos. ¿no es cierto? Las comunidades están formadas por distintas poblaciones. Esa es la relación que existe. ¿Ya? Así que, ojo cuando uno le pide conexión. Es como si yo le pregunto, a ver, Joaquín, ¿qué relación tiene con Clemente Bonasco? ¿Tiene alguna relación? Joaquín, Son humanos. no estoy preguntando por semejanza. Relaciones, conexión, ¿qué tiene que ver este con el otro? Ojo con eso. No Son estoy pidiendo compañeros de curso. semejanza. Son compañeros de curso. ¿Ya? ¿Qué relación tiene Joaquín Betanzo con, a ver, ¿con quién? Con Alexis Sánchez. ¿Tiene alguna relación? No tienen relación. No tienen relación, no tiene conexión. El que lo ve en la tele no es una conexión. Por ejemplo. Ya, niños, ya. Quedamos hasta acá. Ustedes respondan las otras dos preguntitas que quedaron. ¿Ya? Si tienen dudas, recuerden, me pueden mandar a través de webclass las dudas o a través de los profesores jefes y yo intentaré respondérselas lo antes posible. ¿Listo? Por favor, Profe, hagan las tareas, intenten hacerlas, vean las clases. Profe, Yo sé que pedí mucho. Dígame, la guía anterior se envía a su correo, ¿verdad? la guía, ¿quiénes me enviaban la guía La anterior? anterior. Los que me debían la primera nota. Y Profe, yo una los pregunta. mencioné.